Buenas, aquí estamos de nuevo con ustedes en este programa semanal donde intentamos darle lo más breve posible una respuesta bíblica a una pregunta difícil. Y esta es la pregunta: ¿hay alguna prueba fuera de la Biblia que demuestre que Cristo resucitó? Bueno, esta pregunta se sale un poco del formato de este programa, donde no buscamos respuestas fuera de la Biblia, sino en la Biblia. Pero creo que es una pregunta importante que vale la pena responder, aunque les aclaro que sí voy a usar la Biblia como quiera. Bueno, la respuesta a esta pregunta es sí. Hay muchas evidencias en la historia de que Jesucristo no solamente fue un personaje histórico, sino que Él realmente murió y resucitó. Tomé algunos datos de la internet. Allí, por ejemplo, vi que se menciona un historiador judío muy importante llamado Flavius Josephus, que él menciona a Jesucristo por nombre, su vida y su muerte. He leído que sobre el Jesucristo histórico hay muchas más evidencias de su existencia que de otros personajes que están en la historia que nunca se ha puesto en duda su existencia. Quiere decir que Jesucristo está comprobado en la historia. Claro, nosotros los cristianos creemos esto por fe. Pero bueno, estoy argumentando el asunto un poco fuera de la Biblia. También leí de este historiador Lee Strobel, donde él escribe que se necesitan más de 2 generaciones para que un acontecimiento inventado se crea como algo histórico. Y eso es debido a que es necesario que pase el tiempo de manera que no haya forma de corroborar cuando se diga esa historia que es cierta o no. Él pone, por ejemplo, el caso del famoso rey Arturo de Inglaterra, que es un personaje que surgió 300 años después de que supuestamente existió. La realidad es que nunca se ha podido comprobar de que realmente fue un personaje histórico. De hecho, se sabe que fue un personaje ficticio. Ahora, ¿qué pasó con la resurrección de Jesucristo en la forma histórica? Que se narró su resurrección en los evangelios inmediatamente después que ocurrió. Eso es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que los enemigos de Jesucristo estaban tratando de ocultar que eso ocurriera. Miren lo que dice ahí Mateo 28, 12 al 13. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Así que aquellos enemigos del Evangelio de Jesucristo, reconociendo y acordándose de que Jesucristo había dicho que iba a resucitar, cuando los soldados vinieron con la historia de lo que vieron con sus propios ojos y que cómo se había removido la piedra y había aparecido el ángel, todo aquello, ellos trataron de ocultar esa verdad dándole dinero, sobornando a aquellos soldados para que dijeran de que Jesucristo había sido robado su cuerpo de parte de sus discípulos. Solamente 20 años después de esto ocurrido, el apóstol Pablo, allí en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, fíjense la manera que él habla de la resurrección. Dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que, de esta manera, el apóstol Pablo está escribiendo la importancia en la doctrina cristiana de la resurrección de Jesucristo. Hubiera sido muy fácil tratar de ocultar esto, opacar esto, demostrando que era falso. ¿Cómo? Enseñando el cuerpo de Cristo, la tumba de Cristo. Miren, aquí está su cadáver. Eso es mentira. Sobre todo ya vimos, teniendo en cuenta lo importante que era el hecho de la resurrección para la doctrina cristiana. Pero no podían hacerlo porque los testigos estaban vivos y no había ningún cadáver que enseñar. Jesucristo había resucitado. No había forma de ocultar aquella verdad. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 13 al 8? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que no había manera de ocultar una verdad donde habían tantos testigos que estaban vivos todavía. Más de 500. Más ahí estaban los discípulos, los apóstoles. Y ahí estaba el mismo apóstol Pablo dando su testimonio que él también tuvo un encuentro con ese Cristo resucitado. Y sabemos que eso fue allí en el camino de Damasco, cuando él tuvo aquel encuentro con el Señor. Entonces los testigos son importantes. Y en este momento hay millones de testigos que dicen que Jesucristo hizo algo en sus vidas, que transformó sus vidas, y eso no puede ser un muerto, no puede ser una religión, es un Cristo vivo. Uno de ellos es quien les habla. Cristo hizo algo maravilloso en mi vida. Ahora bien, hay una evidencia preciosa que tiene que ver con la Biblia y tiene que ver también con algo fuera de la Biblia. Y es la experiencia de los discípulos antes y después de Cristo resucitado. La Biblia nos enseña, y lo podemos poner por ejemplo en el capítulo 20 de Juan, que los discípulos después de la muerte de Cristo, dice que ellos volvieron a los suyos, versículo 10. También dice que ellos estaban escondidos de miedo que tenían por la muerte de Cristo, y que los estuvieran persiguiendo a ellos también, a ellos, y que los mataran a ellos. Allí en Juan 20, 19. Ellos estaban escondidos, ocultos. Pero algo pasó que todo eso cambió. Y eso está demostrado en la historia. Los primeros discípulos y apóstoles estuvieron dispuestos a morir por Cristo. De hecho, la historia dice que casi todos murieron, excepto Juan. Todos murieron de forma violenta sin negar su fe. Qué texto precioso hay en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que aquellos discípulos que una vez volvieron a los suyos, que una vez se escondieron temerosos, ahora no van a callar lo que vieron, lo que oyeron, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La resurrección hizo la gran diferencia entre los discípulos temerosos antes de verlo resucitado y los discípulos dispuestos a morir por él antes de negar lo que habían visto y oído después que le vieron resucitado. La resurrección hizo el cambio. Eso está en la Biblia, pero también está en la historia. Pero más importante que todo eso es lo que esa resurrección tiene que ver con nosotros hoy en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Qué dice ahí 1 Corintios 15, 20 al 22? Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, así como es real que tú y yo hemos pecado, así que como es real que hemos sido condenados por la ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte, también es real que ese Cristo que murió en la cruz resucitó y ahora ofrece vida. Un muerto no puede ofrecer vida. Un muerto pudiera ofrecer un recuerdo, palabras que han quedado, que pueden edificar, que pueden ayudar, pero ofrecer vida, eso es de un vivo. Y eso lo hizo Cristo y lo hace Cristo ahora. En Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él recibió el castigo de nuestra paz. Pero Él ahora resucitado ofrece vida a todo aquel que le cree, a todo aquel que le acepta. Por eso es importantísimo que ese Cristo resucitado, que hemos escuchado de Él en el Evangelio, sea aceptado. Yo le invito a usted hoy, en el nombre de ese Cristo,
que usted, si no lo ha hecho, hoy mismo ponga toda su fe en Jesucristo. Él no es un mártir más de la historia. Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, que resucitó, que vive y que hoy te ofrece vida. Ser igual que Él fue primicia, fue el primero que resucitó. Que seas tu parte de esa experiencia, resucitando espiritualmente cuando pones la fe en Él, y vivir en la esperanza de que un día seremos resucitados y estaremos con Él para siempre. Esa esperanza proviene de la fe en un Cristo vivo. No demore más. Hágalo hoy en una oración sincera. Confiese a Dios sus pecados y ponga toda la fe en Jesucristo, en el Cristo vivo. Hágalo y disfrute de la vida eterna. Bueno, hasta aquí este programa. He intentado una vez más, lo más brevemente posible, darle una respuesta bíblica a esta pregunta. Si Dios quiere, nos vemos la semana próxima. Dios le bendiga.